Bueno, muy buenas noches a todos. Acá hay una silla vacía, como voy a leer y tengo miedo que algunos se canse mucho. Sí, 3 personas elegidas de lo mejor que hay en esa zona de espera. También había escrito mi discurso grande para no tener que ponerme los anteojos, pero como estoy nerviosa me voy a poner los anteojos y listo. Primero me voy a referir a Vicente Fatone, del cual voy a utilizar el sitial. Con mucha emoción acepto este gran honor de ser recibida en la Academia Nacional de Educación. Decidí ocupar el sitial del doctor Vicente Fatone por afinidad con su condición de filósofo. Pero ahora, después de haber leído numerosas biografías y descripciones de su trayectoria intelectual y profesional, percibo aún más elementos de cercanía. Vicente Fatone es la clara muestra de cómo la educación pública, inicial, secundaria y universitaria puede darle a un niño nacido en una familia humilde la ocasión para crecer intelectual, profesional y sobre todo moralmente. El padre de Vicente Fatone tenía en el mercado de Abasto un puesto de venta de verduras que él alguna vez atendió, sin que eso le impidiera proseguir esforzadamente sus estudios hasta conseguir el título universitario de profesor de filosofía en la Universidad Nacional de Buenos Aires. Muy joven, 23 años, inició su carrera docente y simultáneamente empezó a publicar en géneros tan distintos como la poesía, el ensayo, el artículo periodístico, tanto que eso le mereció el título, el adjetivo de polígrafo. Siempre tuvo un gran interés por el misticismo e inclusive por el estudio comparativo de autores místicos, lo cual lo llevó a incursionar en la tradición sapiencial y filosófica de la India y de la China. Gracias a una beca, estuvo viviendo en la India, muy cerca de la frontera del Tíbet, por 2 años, 1936 y 1937, experimentando de cerca esa cultura más que milenaria que tanto le interesaba. Este interés nunca disminuyó, como se ve por los títulos de muchos de sus ensayos, junto con las reflexiones sobre la religión, arte, danza y arquitectura. Leo aquí algunos títulos: Misticismo épico, Sacrificio y gracia de los Upanishad al Mahayana, Arquitectura y danza, el budismo nihilista, Introducción al conocimiento de la filosofía de la India, Lógica y teoría del conocimiento, El existencialismo y la libertad creadora, una crítica al existencialismo de Jean-Paul Sartre, La existencia humana y sus filósofos, filosofía y poesía, El hombre y Dios, ensayo de religión y mística. Su interés filosófico estuvo centrado, además de la mística y la tradición filosófica oriental, en temas como la libertad y la originalidad de cada existencia humana, por lo cual se lo asoció a la filosofía de la existencia, aunque él rehuía de toda afiliación, así como de lo que él llamaba filosofismos. Leo ahora un texto del autor de una conferencia inédita. Cada uno de nosotros es un proyecto libre que no puede ser explicado por ninguno de los grandes ídolos, la herencia, la educación, el medio, la clase social, las condiciones fisiológicas. Cada uno de nosotros es un complejo original. Cada uno de nosotros consiste en una elección que se manifiesta en los actos mismos. Está citado en El existencialismo y la libertad creadora. Se interesó también por el tema del amor, para el cual reclamaba un lugar más destacado en el ámbito de la reflexión filosófica, chocando en esto con la orientación positivista que dominaba el panorama filosófico de su tiempo. Así se expresaba en unas conferencias: las historias de la filosofía, las introducciones a la filosofía, los diccionarios filosóficos están viciados por la concepción que considera, para descifrar los problemas del hombre y del mundo, atenerse exclusivamente al tratamiento de los problemas que se refieren al conocimiento y a la realidad exterior. Es fácil ver aparecer en ellos largas discusiones acerca de pequeños problemas, como por ejemplo el de la figura del silogismo. Y junto a esto, no conceder ninguna importancia, hasta no hacer aparecer a veces la palabra, a este problema que para nosotros hombres es fundamentalmente el del amor. Por su integridad personal, a la cual nunca renunció ni aún bajo presión, y por la solvencia de su preparación profesional, fue elegido en 1956 para organizar la Universidad Nacional del Sur y ser su primer rector, cargo que ejerció solo por un poco más de un año,
al cabo del cual consideró completada su tarea. En 1957 fue elegido como representante argentino ante la 9ª Reunión General de la UNESCO en Nueva Delhi, y ese mismo año aceptó ser nombrado embajador plenipotenciario para la India. Para concluir esta breve presentación, sería injusto no mencionar que Vicente Fatone, además del innegable reconocimiento público por la seriedad y profundidad de sus estudios, fue también un hombre alegre. Vir doctus et facetus, que era el ideal del Renacimiento, es decir, un hombre culto, pero también entretenido, al que le agradaba organizar fiestas de disfraces para los estudiantes, y que en ese mismo espíritu imaginó para sí un improbable epitafio: tolse la filosofia e la letteratura dalle mani dei professori universitari. Quitó la filosofía y la literatura de las manos de los profesores universitarios. Pequeño problema. Se me traspabló la página 15. Bueno, qué sé yo. ¿Qué? Creo que la puse arriba, pero no importa. Yo sé, lo que puedo añadir es que él además utilizó muchísimos seudónimos en esa amplia variedad de textos que escribió. Utilizó por lo menos 11 seudónimos, y voy a referirme en particular al de C. Juárez Melián, que usó para firmar sus numerosísimos relatos, artículos periodísticos, guiones radiofónicos y cuentos infantiles. Tenía hacia los niños un interés especial, que manifiesta su fundamental esencia de educador, pues el interés de un adulto por un niño, cuando está libre de prepotencia y narcisismo, es realmente el primer espejo en el cual el niño empieza a vislumbrar sus talentos. Voy a referirme ahora al doctor Alberto Pascual Maistegui, que es el primero que ocupó el sitial de Vicente Fatone. Alberto Pascual Maistegui había nacido en Gualeguay, Entre Ríos. Egresó en el 39 en la Escuela Normal de Profesores Mariano Acosta. Prosiguió sus estudios en la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad Nacional de Buenos Aires, hasta llegar a ser licenciado y luego doctor en Ciencias Físico-Matemáticas. Su carrera profesional se caracterizó por el constante estímulo del aprendizaje de la física y de la investigación de alto nivel. Colaborador cercano del ingeniero Balseiro, del cual además era amigo personal, participó con él a la fundación y consolidación del Instituto Balseiro, situado en Bariloche, actual sede de la CONEA y lugar de excelencia en los ámbitos de la ingeniería y la física atómica. En 1961 fue contratado por la Universidad Nacional de Córdoba, de la que fue titular de cátedra y director del Instituto de Matemática, Astronomía y Física. Inauguró las reuniones de educación en la matemática y las reuniones de educación en la física. Fue además iniciador de las Olimpiadas Argentinas de Física. Participó en reuniones internacionales sobre temas relacionados con la enseñanza de sus materias. Escribió numerosos ensayos y junto con Jorge Sábato una reconocida introducción a la física. Fue miembro y presidente de la Academia Nacional de Ciencias. En diciembre de 1998 ingresó a esta academia, ocupando el sitial de Vicente Fatone, y es actualmente académico emérito. En él se conjuga la dedicación a la educación y la búsqueda de la excelencia, guiadas por un innegable amor a la ciencia. Deseo desde este sitial honrarlos a ambos. La educación como encuentro. La tarea de educar a la siguiente generación es una tarea humana irrenunciable, dado que a pesar de los innegables adelantos científicos y técnicos, los seres humanos seguimos naciendo siempre en cero. Por esta razón, los que por edad y formación empiezan a entender la vida, sienten el deber de advertir a los nuevos acerca de lo que conviene hacer o dejar de hacer, lo que conviene buscar o evitar para ser personas plenas. Lo que inspira esta intervención es la vocación a asumir el cuidado de los más vulnerables por parte de los más experimentados en los distintos ámbitos de la realidad. La educación se caracteriza entonces como un encuentro entre generaciones, y este encuentro se da solo si es también un encuentro entre personas. La palabra encuentro define un modo especial de experiencia interpersonal. Se trata probablemente de la experiencia más humana entre las posibles. Lo que mejor la describe es la acción de mirarse a los ojos o de estar realmente en presencia del otro, sin agresividad,
sin autodefensa, en una palabra, sin mediación alguna, la pura presencia personal. Le debemos a Emmanuel Levinas la metáfora más fecunda de esta experiencia, que es la del rostro. Frente al rostro, que aparece desnudo y desprotegido, lo que cabe, recuerda Levinas, es dar una respuesta. Y una respuesta responsable, porque es una auténtica relación humana. Esto excluye que los alumnos sean vistos desde afuera, objetivados, pasibles de una descripción distante. Cuando eso sucede, no es posible nada significativo. No hay ninguna transferencia de sentido entre el maestro y los alumnos, porque el encuentro es la única dimensión en la cual el otro aparece como tal, no despojado de su particularidad, de su historia personal, de sus circunstancias. Desde allí clama por ser respetado y recibido, para participar junto con el educador y los condiscípulos en una labor común, si bien asimétrica en más de un sentido. Esa asimetría marca los diferentes aportes de cada uno. Implica también algunas reglas para que la tarea pueda llevarse a cabo, pero no debe ocultar que aún en esa asimetría, cada uno sale enriquecido del encuentro. Esto nos introduce en la dimensión ética de la educación, puesto que siempre que un ser humano se relaciona con otro ser humano, es necesario que lo reconozca como tal y que asuma frente a él una responsabilidad personal. Esta responsabilidad se da en forma de interés por el otro y cuidado de su vida. Por eso nunca va a ser suficiente para la educación así entendida la transmisión más o menos mecánica de unos contenidos establecidos institucionalmente, aun cuando sean de alta calidad científica, puesto que si no hay encuentro, no se produciría lo que Levinas llama la propuesta de un mundo, y no habría acción educativa. Por otra parte, existe una enorme responsabilidad en ese mundo propuesto, porque de su verdad y de su viabilidad dependerá lo que piensen y hagan los jóvenes. Esta evidencia obliga al educador a reflexionar de nuevo sobre lo que sabe, para poder decirlo de una manera fresca, nueva y vital a los alumnos que hoy tienen frente. Esa presencia de unos y otros se hace palpable en el lenguaje, y son las palabras dichas en el encuentro las que desarrollan el pensamiento. De nuevo, Levinas, la explicitación del pensamiento solo puede hacerse entre dos. No se limita a encontrar lo que ya se poseía, pero la primera enseñanza del que enseña es su presencia misma de enseñante. Entendida así la educación, hay por lo menos dos exigencias para educar que es bueno analizar. Primera, enseñar en la verdad. Si quiere le digo también la segunda para que no... Porque cuando voy a la segunda seguro que se habrán olvidado. Enseñar en la verdad, y la segunda se llama educación y amor. Por un lado, tenemos la responsabilidad del que enseña, de enseñar verdades, pues si lo que transmite no es verdad, no tendría ningún derecho a pasarlo a la siguiente generación. Al contrario, debería prescindir de toda influencia, porque esta sería siempre abusiva. Seguramente esta afirmación de la necesidad de enseñar la verdad choca con la cultura actualmente vigente, que se ve reacia a aceptar que exista una verdad, puesto que los crímenes de las guerras mundiales, los genocidios, el terrorismo, han surgido siempre en nombre de alguna verdad, eso sí, distorsionada o simplificada. Es comprensible entonces que la reacción posmoderna haya sido preferir una cierta anarquía del saber, para usar una expresión de Feyerabend, que deja de lado las certezas científicas de los siglos XIX y XX y ya no pretende que las teorías científicas sean verdaderas, simplemente deja que el nombre teoría sea algo así como el modo elegante de hablar de una opinión. Puesto que las supuestas verdades científicas, históricas o filosóficas han servido como justificación de la violencia y de la injusticia, la respuesta posmoderna ha sido la eliminación o por lo menos el debilitamiento de toda verdad, por ser vista siempre como una forma de violencia. Así opina, por ejemplo, el filósofo italiano Gianni Vattimo, que considera que un saber basado en la presencia perentoria del ser es un saber que se impone y hace enmudecer, impidiendo que haya preguntas. El autor afirma que esta, la de impedir las preguntas por un saber definitivo, es la forma en que se resume toda violencia.
No cuesta imaginar estilos de enseñanza que hacen de las verdades enseñadas casi un objeto contundente, una forma de poder impermeable a las preguntas. Pero por suerte no es la única manera de enseñar. Y por otra parte, no se remedian los modos erróneos de proponer las verdades por la eliminación de la verdad. Frente a esta postura posmoderna, vamos a contraponer las afirmaciones de dos pensadores contemporáneos que provienen de tiempos, realidades y ámbitos culturales distintos, pero probablemente estén acumunados por un igual amor por el ser humano y por la paz. Se trata de Gandhi y del Papa Francisco. La novedad de Gandhi consiste en no renunciar ni a la verdad ni a la no violencia, gracias a una metafórica vinculación entre ellas. Dice Gandhi: la no violencia, ahimsa, y la verdad son tan interdependientes que es prácticamente imposible separarlas. Son como las dos caras de una misma moneda, o mejor dicho, de un disco metálico en el cual no está impresa ninguna figura. ¿Quién puede distinguir una parte de la otra? Sin embargo, la no violencia es el medio y la verdad es el fin. El profundo respeto por la persona nos impulsa a despejar el camino hacia la verdad, purificándola del error. Pero esto no es posible en una relación distante, porque una verdad, para ser vital, debe entregarse en el encuentro, y este exige un trato amable y paciente para con el otro. De nuevo Gandhi: la búsqueda de la verdad no admite la violencia hacia el adversario, sino que exige que éste sea disuadido del error con paciencia y comprensión. En el texto Lumen Fidei, al mismo tiempo última encíclica de Benedicto XVI y primera de Francisco, se reconoce el temor contemporáneo a hablar de verdad, casi una evocación de los fantasmas de una violencia fundada racionalmente, dejando como válida solo la alternativa de la subjetividad. Dice el texto: a menudo la verdad queda hoy reducida a la autenticidad subjetiva del individuo, válida solo para la vida de cada uno. Una verdad común nos da miedo, porque la identificamos con la imposición intransigente de los totalitarismos. En el mismo texto, sin embargo, se conecta novedosamente la verdad con el bien común, y a través de una dimensión interpersonal del encuentro, condición necesaria para que la verdad sea algo vivo, algo que se entrega por abundancia, por amor, se supera por completo el riesgo de una verdad violenta. Texto de Lumen Fidei. Sin embargo, si es la verdad del amor, si es la verdad que se desvela en el encuentro personal con el otro y con los otros, entonces se libera de su clausura en el ámbito privado, para formar parte del bien común. La verdad de un amor no se impone con la violencia, no aplasta a la persona. Naciendo del amor puede llegar al corazón, al centro personal de cada hombre. Estas afirmaciones nos aproximan a la otra exigencia insoslayable para el educador, la necesidad de comprometer la propia afectividad en el encuentro con los jóvenes. Esta parte se llama verdad y amor. Había dicho educación, amor y, bueno, no me cité bien. No puede darse un encuentro entre personas sin que se movilice la afectividad. Es quizás en este aspecto donde más se hace visible la fundamental asimetría del vínculo educativo, pues esperamos del adulto una afectividad madura y equilibrada. Esta debe estar, en razón de su vocación docente, llena del amor docendi, única actitud que le permite descubrir al educador, alumbrar y desplegar las potencialidades del joven. Sin ese amor no hay educación posible. Podría haber quizás entrenamiento, podrían obtenerse determinadas conductas con móviles por demás eficientes, como la inseguridad, el temor, pero no habría educación. La afectividad infantil y juvenil, en cambio, necesita de un largo entrenamiento para que se exprese sin exabruptos o excesos. En el adulto, la madurez afectiva no solo se hace cargo de sí mismo, sino que puede respetuosa y eficazmente hacerse cargo también de otros. Por esta razón hay que subrayar la necesidad de establecer vínculos afectivos sanos desde el docente hacia los alumnos. La propuesta de un mundo es, por un lado, la presentación del mundo real, con sus luces y sombras, sus logros y sus extravíos, pero es también orientación hacia un mundo posible, donde la libertad individual, unida a la responsabilidad, sean los grandes constructores de una comunidad plenamente humana. Ningún joven
se sustrae a la atracción de lo verdadero, lo bello, lo bueno, lo que está hecho, lo que hay que hacer. Le resulta irresistible sentir que sus jóvenes fuerzas pueden ser el recurso más precioso para cambiar lo que hay que cambiar, para descubrir y rescatar todo lo valioso, para avanzar hacia la justicia y la paz. Es aquí donde el que tiene a su cargo la responsabilidad de educar entra en juego, se involucra personalmente con su presencia y habilita esa dimensión sagrada del encuentro. Está frente a ellos, con cada uno. Será su preocupación buscar el modo y los tiempos en que cada uno de sus alumnos sepa que existe frente a él, con su personalidad, sus anhelos, sus temores, sus certezas y sus dudas. Ese amor es la condición única para que se dé el encuentro y para que sea fecundo. De otra manera no habrá encuentro. Tercera parte. Las tecnologías y las muchas fuentes del saber. Es necesaria una breve reflexión sobre el impacto en la educación de las nuevas tecnologías, en particular computadoras, celulares, etcétera, que permiten a todos y con poco entrenamiento el acceso a los contenidos habidos y por haber a través de Internet. Tenemos la posibilidad de consultar una biblioteca infinita, más dinámica que los libros, llena de colores, sonidos, movimientos, portadora de los más diversos saberes en todos los campos. Estas nuevas tecnologías permiten acceder dinámicamente a las ideas, a las teorías, a los conceptos, ilustrándolos con gráficos, documentales, animaciones. Hacen accesible para todos las obras de arte, hasta con la posibilidad de recorrer con efecto en 3D los museos y las ciudades antiguas, las maravillas geográficas, la flora y fauna de todo el planeta, el cine y la música de todos los tiempos. ¿Qué más puede pedir un alumno, un docente? Hoy más que nunca se puede decir que el conocimiento está al alcance de la mano. Sin embargo, todavía hace falta la presencia de un educador que oriente y guíe para desarrollar el criterio, para jerarquizar los datos, para la evaluación de las distintas fuentes, de las distintas posturas, de las situaciones y para la valoración humana y ética de los hechos y de los proyectos. Basta leer los comentarios que aparecen al pie de los artículos de Internet para llegar a la conclusión de que es fácil perder el rumbo, perder la profundidad, la calidad de la argumentación y después perder también el respeto, cuando todo se desarrolla sin encuentro entre las partes, ni interés ni amor. Se ha multiplicado la fuente de conocimiento, pero la educación sigue siendo necesaria, porque no consiste en llenar las cabezas o las memorias con contenidos seleccionados, sino en hacer crecer a las personas de la mejor manera posible. Habrá que desarrollar su atención a la realidad, su capacidad para el razonamiento, pero también habrá que habilitar la capacidad para la convivencia, para la comunicación, para la contemplación de la belleza. Todos los desafíos también para los adultos, porque en la tarea de educar, los educadores también crecen, se encuentran con una realidad dinámica, aprenden a orientarse en un escenario distinto al de su infancia. Juega a su favor su adultez y el interés de los que crecen. Juega a su favor saber de antemano lo que es bueno para el otro, para que el otro tenga ganas de vivir, crecer, pensar, actuar. Cuarta y casi última parte. Construir juntos un mundo humano. Encontrarse con el otro para entregarle con amor y respetuosamente algo valioso, una verdad, un sentido, es el camino para la construcción de un mundo, pues el mundo nunca está hecho del todo y lo hecho puede deshacerse. Pero cada uno tiene la capacidad de aportar lo necesario para responder a los desafíos de su tiempo. En el encuentro entre el educador y el alumno sucede algo que los hace crecer a ambos. En palabras de Levinas, de nuevo, esta curvatura del espacio intersubjetivo desvía la distancia en elevación. El encuentro que pide respuestas hace crecer, desafía con nuevas metas, lleva a lugares altos, y en eso es fuente de una satisfacción de muy buena calidad. Lo difícil es que se den las condiciones para que haya encuentro. Es necesario alejar todo lo que despersonaliza, el apuro, las presiones, la desconfianza. Sin confianza no se puede edificar nada. Y la confianza necesita su tiempo para arraigar. Conclusión: para que sean posibles las condiciones más importantes de la educación, hace falta tiempo, dedicar tiempo, perder tiempo, ofrecer tiempo.
Es necesaria una buena dosis de disponibilidad que habrá que compatibilizar con todas las otras exigencias de la tarea, con la cantidad de alumnos que hace casi utópico el poder encontrarse con cada uno, y sin embargo es su derecho. Habrá que hacerlo en encuentros sucesivos, y en eso el tiempo prolongado del año escolar es una ventaja. Solo así el docente es percibido como alguien favorable, solo así están dadas las condiciones para que una propuesta de verdad y sentido llegue a destino. Este texto de Simone Weil, que voy a leer ahora, ilustra plenamente la conexión entre la amistad que surge del encuentro entre docentes y alumnos y la posibilidad misma de que estos se abran a la verdad. Dice Simone Weil: los sentimientos personales desempeñan en los grandes acontecimientos del mundo un papel que nunca se discierne en toda su extensión. El hecho de que haya amistad o no entre dos hombres, en ciertos casos puede ser decisivo para el género humano. Esto es comprensible. Una verdad aparece solo en el espíritu de un ser humano particular. ¿Cómo podría comunicarla? Si trata de exponerla, no será escuchado, pues los otros, al no conocer esta verdad, no la reconocerían como tal. No sabrán que lo que está diciendo es verdadero. No le dispensarán atención suficiente para descubrirlo, pues no tendrían ningún motivo para realizar el esfuerzo de atención. Pero la amistad, la admiración, la simpatía o cualquier otro sentimiento positivo lo dispondrán naturalmente en un cierto grado de atención. Un hombre que tiene algo nuevo que decir solo será escuchado en un comienzo por aquellos que lo aman. A este tiempo pertenecemos las distintas generaciones que estamos simultáneamente vivas en este mundo. No hay un abismo entre nosotros. Sí hay diferencias, hay asimetrías en las necesidades y las capacidades. Sí hay dones todavía por descubrir y hay alegría compartida en descubrirlos. Sin duda, las generaciones se necesitan unas a otras. La educación une a las generaciones, pero no las homogeniza. A cada una le toca su parte y en el encuentro se habilitan mutuamente en la tarea de edificar un mundo plenamente humano. Muchas gracias.